Buenas tardes, mi nombre es Enimar Sotelo, soy de la sección 4401 y en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo se realizan las gráficas XR. Primero, en el lado izquierdo, que está en una parte blanca, tenemos un cuadro que se nos presenta los subgrupos y sus observaciones y nos permite calcular en la parte derecha el promedio y el rango. Para calcular el promedio usamos la siguiente fórmula. Promedio, abro paréntesis, selecciono todos los valores de observaciones, cierro paréntesis y le damos Enter. Luego nos colocamos en el cuadrito inferior derecho para poder calcular el promedio de las demás observaciones. Y automáticamente se nos calcula. Para el rango le damos igual y su fórmula es máximo, abro paréntesis, vuelvo a seleccionar los valores de observaciones, cierro paréntesis, menos el mínimo, vuelvo a seleccionar los datos de las observaciones y le damos Enter. Nos colocamos en el resultado y apretamos en el cuadro inferior derecho para que nos calcule el rango de todos los subgrupos. Como nos aparece en la parte superior izquierda una rayita verde, significa que hay un error, pero en este caso es de Excel. Como lo eliminamos, seleccionamos los valores, nos ubicamos en el rombo, le damos clic y omitir error. Debemos calcular el promedio de esta fila, por lo que decimos que promedio. Volvemos a seleccionar los datos, pero en este caso es del promedio ya seleccionado. Le damos igual con un total de 12.9 y calculamos el promedio de la fila del rango. $1.4. Ya al tener estos dos valores podemos calcular los límites de control y los límites de control X y los límites de control R. Para calcular el límite central del control X es el promedio, valga la redundancia, del promedio. En este caso, el promedio del promedio va a ser igual a 12.9. El límite de control superior nos dice que su fórmula va a ser igual al promedio más la constante para gráficos de control, que es A sub 2 por el rango. Para poder usar la tabla debemos de saber el número de subgrupos, en este caso son 5, y el A2, la constante A2, que vale 0,577. Nos ubicamos en Excel y decimos que va a ser igual al promedio 12.9 más la constante para gráfico de control, que es 0,577 por el rango 1.4. Le damos Enter y nos dice que vale 13.73. Ahora bien, calculamos el límite de control inferior, donde su fórmula es el promedio menos la constante para gráfico de control A sub 2 por el rango. Volvemos a tomar la misma constante, que es 0,577. Ahora bien, nos vamos en Excel y decimos el promedio menos 0,577 por el total del rango del promedio y es 12,14. Ahora bien, vamos a calcular los límites de control R. El límite central de R va a ser igual al promedio del rango, que es 1.4. Para calcular el límite de control superior de los límites de control R, nos dice que su fórmula es D4 por el rango. Nos vamos en la tabla y nos dice que D4 es 2,114. Entonces, colocamos en Excel, va a ser igual a
2,114 por el rango 1.4. $2.9. Y para el límite de control inferior, su fórmula es D3 por el rango. Ubicamos en la tabla donde n es de 5 y el D3 vale 0,0000. Por dicha razón, todo número multiplicado por 0 da 0. Quiere decir que esta constante o este valor no se toma en cuenta. No se considera. No se considera por ser 0. Ahora bien, vamos a aplicar una tabla. Colocamos aquí gráfico de control X y de este lado colocamos gráfico de control R. El promedio, para poder ubicar el promedio en esta parte del cuadro, le damos igual. Hacemos clic en el cuadro G3, le damos Enter para que nos salga el promedio de todos los subgrupos. Volvemos a darle en el cuadrito inferior derecho y nos aparecen todos los subgrupos. El límite central le damos igual, 12.9 es el límite central. Para que nos aparezca el límite, como el límite central es constante, también el límite control superior y el límite control inferior, la fórmula que vamos a utilizar es colocándole el signo del dólar en la letra para que se selle la celda o se bloquee, no se desmodifique. Lo hacemos igual con el límite de control superior. Bloqueamos la celda. Damos Enter. Para el límite de control inferior, bloqueamos la celda también con el signo del dólar. Y ya tenemos listo el cuadro de gráfica de control. Ahora vamos con el rango. El rango, colocamos igual. Apretamos en H3, que fue el primer rango que calculamos. Paramos aquí. Apretamos en la parte inferior derecha para que se calcule automáticamente el rango de los subgrupos. Y ya lo tenemos. El límite central va a ser igual a 1.4. Sellamos la celda con el signo del dólar. El límite superior va a ser 2.9. Sellamos la celda. Y aquí es 0. Entonces, como aquí es 0, volvemos a sellar la celda. Ahora bien, ya tenemos todos los valores o nuestra tabla de frecuencia para poder realizar los gráficos, tanto de control X como de control R. Seleccionamos desde el promedio hasta el límite de control inferior. Seleccionamos los datos, nos vamos en la pestaña de insertar, nos vamos en gráficos de línea. Seleccionamos líneas con marcadores y automáticamente nos sale el gráfico. Vamos a seleccionar un diseño diferente donde nos aparezca el nombre.
colocamos gráfico de control X. Lo movemos a otra hoja. Una hoja de gráfico. Y automáticamente nos aparece en una hoja sola y ampliada. Le damos seleccionar los datos. Le damos agregar etiqueta de datos y nos aparecen cada uno de los promedios. Nos vamos en la hoja 1 nuevamente. Como ya tenemos el gráfico de control X, buscamos el gráfico de control R. Le damos insertar en líneas, el gráfico de líneas con marcadores y tenemos el gráfico de control R. Lo modificamos para que nos salga el título. Control R. Lo vamos a colocar en una hoja aparte. Aquí para que nos aparezcan los datos del promedio. Y modificamos el nombre de las hojas. La hoja nombre, la hoja 1 la vamos a llamar gráfico XR. El gráfico 1 le ponemos gráfico X y para el gráfico 2 ponemos para el gráfico 2 colocamos XR. Y listo. Ese es todo el procedimiento para calcular las gráficas XR.